Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenos días todavía. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, miércoles 12 de mayo, en el curso del IoT. A ver, retomando, en la última sesión, vamos a compartir la pantalla. En la última sesión, pues chicos, de IoT, habíamos... este era el temario de lo que teníamos que desarrollar, el cual llevaba pues como objetivo digitalizar o bueno, tema a tratar, digitalizando el mundo y la necesidad de digitalización, ¿no? Entonces hablábamos de señales digitales, del álgebra de Boole, los circuitos digitales, la simplificación de circuitos, entender cómo trabajan los sensores, los tipos de sensores, los sensores digitales y los sensores análogos. Entonces habíamos, bueno, estas primeras diapositivas vamos a avanzarlas un poco rápido porque era algo que ya previamente lo habíamos desarrollado. A nivel de las señales digitales sabemos pues de que es un conjunto, ¿no?, de señales representado en dos valores, 0 y 1, a través de los cuales se representa la información. Estos obviamente difieren de lo que son las señales analógicas, porque las señales analógicas tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, en la actualidad sabemos que todos los componentes electrónicos, ¿no?, hacen uso de este tipo de señales, ¿no?, donde podemos representarlas pues como ceros o unos, verdaderos o falsos, encendido o apagado. También habíamos visto acerca de lo que era el álgebra de Boole, ¿no?, que fue justamente se denomina como tal en honor a George Boole, que fue pues el primero en definirlo como un sistema lógico. Entonces propuso un esquema, ¿no?, digamos, de expresiones lógicas simplificadas, representadas pues a través de valores verdaderos o falsos para poder darle solución, ¿no?, representar las cosas. Este álgebra de Boole, digamos, está definido por tres operaciones básicas, que viene a ser el complemento, la suma, o también conocido como el OR, y el producto, conocido como el AND. Entonces, en el caso del complemento, si es 0, su complemento será el opuesto, será 1. Si es que el valor es 1, su complemento será el opuesto, será 0. Es lo que vendría a denominarse también como la negación, ¿no? La negación. En el caso del OR, en el caso de la suma, ¿no?, aquí recordaremos de que siempre se va a tomar el valor de 2 porque es... a nivel binario son los dos únicos valores que se pueden representar. A nivel de las entradas son los que van a definir el número, ¿no es cierto?, de combinaciones. Por ejemplo, si tenemos una sola entrada, como en este caso de acá, una sola entrada, entonces 2 elevado a la 1 significa que vamos a tener dos posibles valores, que sería el 0, o que sea el 1, o que sea el 1, o que sea el 0. Indistintamente de cuál sea el orden que quieran ustedes asignarle. En este caso tenemos dos entradas. Entonces si tenemos dos entradas será 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 nos va a dar 4 combinaciones. Entonces estas combinaciones son 0, 0, 2 combinaciones de 0, 2 combinaciones de 1. La siguiente entrada será pues alternado. Un 0, un 1, un 0, un 1. ¿Sí? Si tuviéramos tres entradas, por ejemplo, si tuviéramos A, B y C, entonces estaríamos hablando de 2 al cubo, por lo tanto estaríamos hablando de 8 combinaciones. Si hablamos de 8 combinaciones, vamos a borrar aquí. Si hablamos de 8 combinaciones, entonces estaríamos hablando de A, B y C. Entonces, esto sería así. Primero, A estaría conformado de 8, la mitad serían 4 ceros y 4 unos. Ahí tenemos los 8. El siguiente, ¿no?,
asumiría ya combinaciones. Si acá fueron 4, acá serían 2. Entonces alternamos. 2 ceros, 2 unos. 2 ceros, 2 unos. Y en C se alternaría estos dos. Si acá eran 2, ahora serán de 1. Entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Esa es la forma. Y si fuesen 4 las entradas, por ejemplo, si acá pondríamos... Bueno, ya tendría que ser diferente, ¿no? Tendría que ser A, B, C y D. Si fuesen 4, estaríamos hablando de 2 a la cuarta, que sería 16. Entonces significa que tendríamos acá en la primera entrada 8 ceros. Y tendríamos 8 unos. El segundo sería, si acá hubieron 8 ceros, entonces acá será la mitad. 4, 3, 4 y acá 1, 2, 3, 4. Acá si son 8 serán 4 unos y 4 ceros y 4 unos. Aquí, si acá hubieron 4 en B, acá serán 2. 2 ceros, 2 unos y así sucesivamente. Hasta llegar aquí 0 y 1. Eso es la forma como nosotros podríamos representar el número de combinaciones. Es decir, a nivel de la cantidad de entradas. ¿Qué nos dice el OR o lo que se conoce también como suma? ¿No? Que basta que haya un 1 para que todo se haga 1. Entonces 0 y 0 será 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Es decir, en la suma, el único caso en que se hace 0 es cuando ambas entradas tienen el valor 0. Para los otros casos, todos serán unos. ¿Y qué nos dice el caso del AND, ¿no? Lo que viene a ser la multiplicación. Bueno, en el caso de la multiplicación es todo lo contrario. Nos dice, basta que haya un 0 para que todo se haga 0. El único caso donde será 1 es cuando las entradas todas sean 1. ¿Sí? Entonces, lo contrario. ¿Sí? Circuitos digitales, ¿no? Es un sistema formado pues por un conjunto de dispositivos electrónicos que reciben un cierto número de señales. Entonces vean acá, esto es lo que se conoce como compuertas lógicas. Esto es lo que se conoce como compuertas lógicas. Entonces aquí tenemos las compuertas lógicas AND, tenemos las compuertas lógicas OR, tenemos las negaciones, como en este caso, o lo que se conoce como el complemento. Entonces en base a ello, ¿no? Se construyen estos dispositivos electrónicos que reciben pues un cierto número de señales digitales de entrada. Estas vendrían a ser sus entradas, ¿no? Y a partir de ellos vamos a obtener ¿qué cosas? Salidas, ¿no? Generan salidas. ¿Cuáles son los circuitos digitales que podemos nosotros, digamos, enumerar? Tenemos al AND, o lo que es el producto. Tenemos al OR, que es la suma. Tenemos al SOR, ¿no? Que es aquella en la cual si los valores son diferentes, como 0, 1 y 1, 0, entonces tendrán valores de 1. Para todos los valores que sean iguales, 0, 0, o entradas 0, 0 o 1, 1, sus valores serán 0. ¿Sí? Eso es el SOR. En el caso del NOT, ¿no? En el caso del NOT, como ya lo hemos indicado, ¿no? Es la negación. 0, si la entrada es 0, la salida será 1. Si la entrada es 1, la salida será su opuesto, su complemento, 0. ¿Qué nos dice el NAND? El NAND es la negación del AND. Entonces, si en el AND, ¿no? ¿Qué cosa decía el AND? El AND decía, basta que haya un 0 para que todo se haga 0. Entonces en el AND era así, 0, 0, 0, 1. Como ahora es la negación del AND, entonces será 1, 1, 1, 0. ¿Ves? Todo lo opuesto. En el caso del NOR, es la negación del OR. Entonces en el OR, acuérdense lo que decía, basta que haya un 1 para que todo sea 1. Entonces acá sería 0, acá sería 1, 1 y 1. Ese es el caso del OR. Entonces, como es el NOR, como es la negación del OR, se invierte. Donde había 0 será 1 y donde había 1 serán ceros. Este es el NOR. Y esos son sus símbolos.
Entonces esos circuitos lógicos o circuitos digitales que se arman en base a esos circuitos. Estos son los circuitos que estamos viendo aquí. Y en el caso del XNOR, ¿no? Del caso del XNOR es todo lo contrario, ¿no? A lo que era pues el XOR, ¿no? El XOR pone en 1 cuando las entradas son diferentes. En el caso del XNOR, cuando los valores son iguales, los pone en 1. O cuando las entradas son iguales, los pone en 1. Pero cuando estas entradas son diferentes, los pone en 0. Todo lo opuesto al XOR. ¿Sí? Y bueno, dentro de todo esto veíamos la implementación de los circuitos digitales, ¿no? ¿Y qué cosa vienen a hacer pues esto de los circuitos digitales? Cada una de las compuertas tiene sus funciones, ¿no? O sea, esta compuerta tiene una función individual, ¿no? Ya sea pues una suma, una multiplicación, ¿no? Posee varias entradas y una salida, ¿no? En este caso, este circuito tiene dos entradas, tiene C y B. ¿Sí? Dos entradas. Esta salida proporciona un valor lógico, ¿no? Como todo se trabaja con valores unos o ceros, entonces o ingresan unos o ceros y por lo tanto la salida deberá ser también un 1 o un 0. Según la particularidad operacional de cada compuerta, o sea, su funcionamiento, este dato puede conectarse o enviarse a la entrada de una u otras compuertas. Vean, esta compuerta está conectado como esto de acá. ¿Qué quiere decir? Que esta es la compuerta 1, la compuerta 2. La compuerta 2 tiene como entradas a A y tiene como la otra entrada a toda esta expresión. ¿Sí? Por eso dice que es una implementación. Así se implementan los circuitos. De esta manera pues se procesan y en base a ello dependerá pues la función de todo el sistema, ¿no? Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Habíamos desarrollado algunos ejemplos de cálculo. Y bueno, a nivel de la simplificación, lo que podemos decir es de que a través de ciertas leyes que se manejan en los circuitos, que los vamos a ver pues más adelante, de un circuito grande se puede obtener un circuito más pequeño. Y para ello existen lo que son las leyes. Las leyes, los teoremas, ¿no es cierto? Como por ejemplo el teorema de Morgan, que lo que nos va a permitir es reducir, ¿no? Porque imagínense, ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia? Que a nivel de electrónica, por ejemplo, cada vez los dispositivos se van haciéndose más pequeños. Y el hecho de hacerse más pequeños pasa pues por aplicarle estos teoremas de tal manera pues que la tecnología que se suele usar para desarrollar un circuito pues al haber sido reducido entonces es más eficiente, tanto en costo, ¿no? como en operatividad. Entonces de eso se encarga la simplificación algebraica, viéndolo desde esa perspectiva. ¿Cómo trabajan los sensores? ¿No? ¿Qué es un sensor? En realidad hoy en día hablamos de sensores y cuando hablamos acerca del IoT, ¿no? Estamos hablando de un mundo conectado. Pero ese mundo está conectado a través de que, si bien es cierto, el Internet es el que permite, ¿no? Brinda la conexión, pero como el mundo, las personas utilizando las computadoras se comunican, pero ¿y las cosas? ¿Cómo se comunican las cosas con el mundo, ¿no? Ahí viene la pregunta. Y bueno, las cosas lo hacen a través de los sensores. Entonces un sensor es un dispositivo que detecta, ¿no? ¿Qué cosa detecta? El cambio en el entorno. O sea, a lo que está expuesto el sensor. Y responde a alguna salida pues en el otro sistema. Entonces podríamos decir o definir que un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible o también puede ser en una señal digital. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si está lloviendo o no? ¿Por qué?
empieza a caer gotas de agua. Pero si no hay una persona que lo detecte, ¿quién lo podría detectar? Un sensor. Un sensor de lluvia que está expuesto al entorno, y cuando empieza a notar que impactan gotas sobre su superficie, entonces convierten esas señales, ¿no? Por ejemplo, pueden convertir en señales analógicas o en señales digitales. Si las convierten en digitales, no se olviden que digitales solamente tiene dos valores para representar, un 1 o un 0. Entonces vamos a suponer que el 1 representa pues que se active el techo, ¿no? Entonces se activa el techo y aparece el techo. Con lo cual las personas van a estar protegidas de la lluvia. Cuando el sensor detecte que ya no hay gotas, entonces enviará otro tipo de señal, por ejemplo el 0. Al recibir el sistema la señal 0, entonces sabrá de que ya no está lloviendo. Por lo tanto, quitará el techo. ¿Por qué no trabajarlo esto con señales analógicas? Porque si estamos implementando, todo depende de la percepción, ¿no? Todo depende de cómo es lo que nosotros estamos, tratando de desarrollar o cómo va a funcionar ese sistema. Si nosotros estamos poniendo en nuestro patio, ¿no?, un techo, es porque no queremos pues que a las personas que están en el interior llueva o moje las cosas que están en el patio. Entonces lo único que necesitamos como información es si está lloviendo o no está lloviendo. Si está lloviendo, hará que se habilite el techo, y si no está lloviendo, pues que se quite el techo. Tenemos dos opciones: que aparezca el techo o que se quite el techo. No hay más. Entonces, para que aparezca un 1 y para que se quite un 0. Digital. ¿Por qué no hacerlo con analógico? Porque el sistema analógico, a diferencia del digital, no solo se representa pues con dos valores, sino se representa por un rango de valores. Entonces, si se representa por un rango de valores, como por ejemplo el caso de la temperatura. Por ejemplo, la temperatura puede ser valores menores que 0, pero también puede ser valores mayores que 0. Así que pueden haber temperaturas de menos 10 grados centígrados, o puede haber una temperatura de 40 grados centígrados, o de repente de 100 grados centígrados el punto de ebullición, ¿no? Entonces imagínate que tú, el sistema, quieras implementarlo pues con señales analógicas. Entonces ahí no sería tan fácil poder representar pues llueve o no llueve, sino tendrías que representar pues, a ver, está lloviendo, pero está lloviendo poquito, entonces cierro a la mitad el techo. Está lloviendo con mucha intensidad, entonces cierro todo el techo. ¿Ve? Entonces por ahí pasa el tema. Dependiendo de lo que realmente nosotros, cuál va a ser el comportamiento del sistema, entonces en base a ello tenemos nosotros que elegir pues el tipo de sensor. Ya sabemos que hay sensores que son capaces de capturar, ¿no?, lo que sucede en su entorno, y esto pues lo pueden, una vez capturada la señal, pueden generar una salida, ya sea en un sistema analógico o una señal analógica como una señal digital. Entonces dependerá para qué quieres capturar esa señal y qué hacer con ella, ¿no? Uno de los sensores más conocidos es el micrófono, ¿sí?, que convierte pues la energía del sonido en una señal eléctrica. Y esta señal puede amplificarse, puede transmitirse, puede grabarse y puede reproducirse. Y eso es lo que está pasando en este momento. Yo estoy generando señales eléctricas, ¿no?, representadas como energía de sonido, ¿sí? O sea, yo genero energía, estoy hablando,
se convierte pues esa energía del sonido, lo convierte en una representación, en una señal eléctrica. No sé si tenemos esta aplicación, vamos a ver. Anteriormente había, me imagino que ahora también. Grabadora de voz, no, había una que se llamaba grabadora de sonido. Creo que en la versión de Windows 10 ya no hay. No hay. Ahora vamos a hacer la prueba con la grabadora de voz. Vamos a ver cómo está esto, a ver. No sé si esto va a permitir. Vamos a ver, vamos a habilitar. Vamos a grabar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No vemos que esté pasando nada. A ver, voy a detener, parece que... A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa representación que ustedes están viendo en esas ondas, porque cuando dejo de emitir sonido, ¿ve? Se acercan y cuando empiezo a emitir, se genera. Eso va a depender de la intensidad, ¿no? Del sonido que esté generando. Entonces cuando detengamos, lo que va a suceder es que se va a generar un conjunto de señales que en este caso van a poder reproducirse. Vamos a hacer clic. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa representación que ustedes están viendo en esas ondas, porque cuando dejo de emitir sonido, ¿ve? Se acercan y cuando empiezo a emitir, se genera. Eso va a depender de la intensidad, ¿no? Del sonido que esté generando. ¿Sí? Se veía mejor en la grabadora de sonido, ¿no? Pero bueno, creo que ahora ya no está disponible en Windows 10. Pero donde también podemos verlo es en el Audition, ¿no? El Audition es un programa para tratamiento de audio, ¿no? Y ahí podemos ver un poco, podemos representar esto, ¿no? Entonces, ¿han cambiado? ¿Desea revisar? No, ya. A ver, vamos a generar. No, pues estéreo. A ver, vamos a poner. Uy, ¿qué pasó? Problema, dice. A ver, de repente. A ver. Oh. Detalles. ¿Qué pasó? A ver, dispositivo de concepto. Dice ha cambiado. A ver, hardware. Micrófono. Ya, enlace. ¿No funciona? ¿Por qué no funciona? Ah, de repente es este. Ya está. A ver, sí. Ok, a ver. Salida predeterminada. Los altavoces. Ya. Reloj maestro. No me interesa. Aceptar. Ahora vamos a ver. Uy, tampoco. Problema de configuración actual, dice. Ah, ok. Ah, ya. Listo. Y ya. Ahora sí. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, acuérdense de lo que mencionábamos, ¿no? Que cuando uno emite sonidos, lo que está generando son ondas. Y estas ondas son ondas que se generan en el tiempo. Entonces, si yo detengo la grabación, voy a detener toda esta intensidad de señales. Si yo hablo más fuerte, estas señales sobrepasan un umbral, ¿no? Un parámetro. Pues bien, vamos a detener. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Ahí está. Entonces, acuérdense de lo que mencionábamos, ¿no? Que cuando uno emite sonidos... Entonces, ¿qué es el micrófono? El micrófono en realidad es un sensor. Un sensor que tiene la capacidad de capturar esas ondas sonoras, ¿no? Y de convertirlos en señales. En señales. Entonces, esas son las señales que nosotros estamos viendo. Entonces, miren acá. Estas son las señales que se han generado. Que cuando uno emite sonidos, lo que está... ¿Ve? Entonces, es un claro ejemplo
de lo que son los sensores, porque hoy en día pues solemos usarlos, ¿no? Solemos emplearlos. Los sensores se usan pues en nuestra vida cotidiana y eso creo que es la mejor evidencia, ¿no? Por ejemplo, el termómetro de mercurio. Creo que cada vez hay menos ya de estos elementos, ¿no? De estas herramientas. Hoy en día, por ejemplo, los termómetros de mercurio han sido reemplazados por los termómetros digitales. Y con esto pues del COVID y de todo eso, pues uno tiene que estar pendiente si es que hacemos fiebre o no, ¿no? Porque esa fiebre significa pues de que hay una infección dentro del organismo y normalmente bajo esta coyuntura se asocia pues a una neumonía, ¿no? Atípica. Entonces eso ya enciende las alarmas, ¿no? Entonces, bueno, el termómetro se utiliza para capturar la temperatura. En la actualidad, esto está cambiando por los termómetros digitales. Entonces, la temperatura puede ir pues desde un valor negativo hasta un valor positivo. Entonces, este sensor en sí del termómetro no vendría pues a ser un sensor digital, porque si fuese digital solo nos devolvería valores 0 o 1. En este caso tendría que ser un analógico. Entonces un analógico nos presenta valores pues dentro de un rango de valores. Y en base de esos valores, ¿no? Entonces uno puede tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un vehículo que está yendo a una velocidad. Eso pasa, por ejemplo, ahora con los buses interprovinciales, ¿no? Se sabe que los buses interprovinciales, la velocidad máxima es de 80 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede pues cuando el bus, y eso nosotros lo podemos ver como pasajeros cuando estamos viajando, por ejemplo, sobrepasa los 80, empieza a emitir un sonido, ¿no? Y ese sonido pone en alerta a todas las personas, oye, el que está conduciendo está yendo a una velocidad superior. Entonces, pero hay un parámetro, pero esto no pasa, por ejemplo, cuando estás en menos de 80, por ejemplo, 40, 30, no se emite el sonido. Entonces, los valores analógicos nos ofrecen un rango de datos, mientras que los digitales solo 2 posibles. De acuerdo a ello, en base a sus necesidades, uno tiene que considerar pues elegirlos. A nivel de los tipos de sensores, existen diferentes tipos en función del tipo de variable que tenga que medir o de detectar. Es decir, los sensores hoy en día se escogen pues en base ¿para qué? ¿Qué quieres detectar? ¿Quieres detectar movimiento? ¿Quieres detectar pues intensidad, luz, sonido? ¿Qué quieres detectar? Entonces los tenemos como sensores de contacto, sensores ópticos, sensores térmicos, sensores de humedad, sensores magnéticos, sensores de infrarrojo, ¿no? Entonces estos son los sensores. Veamos a los sensores de contacto, ¿no? Se emplean pues para detectar ¿qué cosa? El final del recorrido o la posición límite de componentes mecánicos. Entonces, por ejemplo, en una banda, ¿no? De estas industriales donde pasan, por ejemplo, los productos. Entonces van detectando, ¿no? La posición. Pasa un objeto, le ponemos la etiqueta, ¿sí? O le ponemos la tapa en el caso de las bebidas. O de repente pueden ser utilizados pues por autómatas para detectar pues el movimiento, ¿no? Si es que han llegado a un punto. Entonces, por ejemplo, cuando se trabaja con IoT, desarrollas pues hay un pequeño motorcito que haga girar las llantas y por ejemplo empieza a tener movimiento, ¿no? Y cómo haces pues para que no te choques con un obstáculo. Entonces, sensores de contacto. Por ejemplo, saber cuándo una puerta o una ventana que se abren automáticamente están ya completamente abiertas, ¿no? Y por lo tanto el motor que las acciona debe pararse. Hoy en día hay muchísimas de esas puertas, ¿no? Fundamentalmente en las empresas, ¿no? Hay veces tú vas y ya estás a 1 metro de la puerta y la puerta se abre, ¿no? Entonces ya no necesitas tú estar abriéndola, sino que basta que detecte un sensor de movimiento
detecta a una persona a una distancia, por ejemplo 1 metro, automáticamente manda una orden para que la puerta se abra. Y cuando termines de pasar y cuando ya estés del otro lado a una distancia, ¿no? Entonces la puerta se cierra. Pero eso es rapidísimo, ¿no? Entonces eso hace que cuando una persona venga o vaya, ¿no? En distinto sentido, automáticamente la puerta con detectar se abre, se cierra, se abre, se cierra, ¿no? Esa es su función. Tenemos los sensores ópticos. Estos sensores ópticos pues tienen unas resistencias asociadas a ellas que dependiendo, ¿no? Por eso se les conoce también como fotorresistencias. Si es que hay luz, por ejemplo, puede hacer pues que aplique toda su capacidad de resistencia, con lo cual no deja pasar o manda una orden que sencillamente pues tendría un significado. Y cuando hay poca luz, entonces envía un valor en la salida diferente al anterior. Entonces con este tipo de sensores, por ejemplo, hoy en día las ciudades, los Smart City, hoy en día se habla mucho de los Smart Cities, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada un instructor con el cual llevamos unos cursos nos hablaba acerca de las ciudades smart, de los Smart City, las ciudades inteligentes. Y bueno, yo sí sé, no porque haya viajado, sino por información, por documentales, por videos, que por ejemplo uno de los Smart Cities es Barcelona, ¿no? La ciudad de Barcelona en España es una Smart City. Entonces tú por ejemplo llegas a un paradero, es una ciudad inteligente, donde ves en el paradero y ahí te dicen, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Allá, a tal destino. Marcas el destino y te dice, el auto, el bus en 3 minutos llega. Y verdad, en 3 minutos, ¡pum!, llega el bus. Y te dice, ¿cuánto tiempo va a llegar tu destino? 8 minutos. Y verdad, tu destino llegas en 8 minutos. ¿Por qué? Porque todo está conectado. O sea, los buses tienen sensores que permiten que envían información a los paraderos y por lo tanto los paraderos saben cuánto tiempo les falta pues para llegar a un bus y qué buses son los que se están aproximando. Entonces pues una persona que llega, ya llega al paradero y no solamente se sienta y se pone a estar pendiente pues si es que el bus llegará o no llegará o en qué momento pasará, sino que ya toda la información él tiene disponible. Entonces sé que Barcelona es una ciudad inteligente, por ejemplo con el caso del parqueo, ¿no? ¿A quién no le ha sucedido? En alguna ocasión estaba conduciendo por la ciudad de Lima y a veces en Lima es complicado. Tomo el caso de Lima porque Lima es una gran urbe, pues, ¿no? Es una ciudad muy inmensa, gigante. Y hay veces pues cuando estás conduciendo, a veces no sabes, no encuentras estacionamientos libres. Entonces, por ejemplo, había visto que en el caso de Barcelona, ¿no? Si tú buscas un estacionamiento, llegas a ese punto, entonces tu auto está conectado a la información de la ciudad, entonces te dice dónde tienes estacionamientos disponibles. Entonces tú encuentras el estacionamiento y listo. En cambio en Lima no pasa eso, ¿no? En Lima es un caos, ¿no? Encontrar un estacionamiento, digamos, en una determinada calle, ¿no? Es muy complicado. Entonces, sabía de que Barcelona existía, pero este instructor nos comentaba, y para mí fue una situación de asombro, porque no creí que este país ya había dado avances significativos en ese sentido, y nos comentaba pues acerca de Ecuador, que él estuvo, digamos, antes de la pandemia en Ecuador y vio de que ciudades de Ecuador ya están pues con este proyecto, ¿no? En implementación del proyecto de ser Smart Cities. Y están pues ya son ciudades que están conectadas, y en realidad me quedé un poco asombrado porque muchas veces consideramos de que nosotros, Perú, está pues más avanzado que Ecuador. Y en realidad no, a nosotros nos falta muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología, nos falta muchísimo. Y ni qué decir, pues compararlo con Chile, ¿no? Chile nos lleva muchísimos años desde el punto de vista tecnológico. Entonces, pero bueno, ellos por ejemplo utilizan en nuestra realidad algunos sistemas, algunas, por ejemplo, entidades ya utilizan estos sensores ópticos, por ejemplo, para el alumbrado público, ¿no?
Entonces, por ejemplo, las luces de alumbrado público, a qué hora se deben encender, a qué hora se deben apagar. Hace algunas décadas atrás era un responsable, ¿no? Que iba pues y bajaba las llaves, las apagaba y en la tarde pues las encendía. Entonces cuando él pues se olvidaba o estaba enfermo, entonces eso generaba pues todo un problema, ¿no? A veces la ciudad se quedaba pues sin el alumbrado público. En cambio hoy en día no, este tipo de sensores detectan, porque ustedes saben que a veces por temporada o a veces por circunstancias de la naturaleza puede oscurecer antes o puede aclarar antes o más tarde de lo que normalmente se acostumbra. Entonces ahí ya no hay una persona pues que esté controlando eso, sino que dependerá de la intensidad de la luz, ya sea para encenderlas o para apagarlas, ¿no? Pero la captura de esos datos se hacen a través de estos sensores. Entonces estos sensores ópticos detectan la presencia de una persona o de un objeto que interrumpen el haz de luz, ¿no? Que le llega al sensor. Y las LDR, ¿no? Que son como se denominan estos sensores, son muy útiles en robótica para regular el movimiento de los robots y detener su movimiento pues cuando van a tropezar con un obstáculo o bien disparar algún tipo de alarma. También sirven para regular la iluminación artificial en función de la luz natural. Cuando uno va a una ferretería puede encontrar estos focos inteligentes, ¿no? Que tú los pones, por ejemplo, en un pasadizo y cuando detecta la presencia de alguien, se enciende, ¿no? Y ante la ausencia se apaga. Pero el problema es de que esto pues tiene una inteligencia muy básica, ¿no? Porque cuando pasa tu perro, tu mascota o tu gato o una mariposa, también se va a encender. ¿Por qué? Porque ha detectado el movimiento. Lo ideal sería pues que la detección del movimiento solo sea de una persona. Porque el perro no necesita luz para ver, así como el gato. Porque tienen una capacidad superior a la del ser humano para poder desenvolverse pues bajo esas condiciones, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, ¿sí? O sea, la tecnología está, la cuestión es adaptarla a nuestra realidad, ¿no? Sensores de temperatura. Los sensores de temperatura se trata pues de resistencias cuyo valor asciende, se aumenta con la temperatura, a eso se le conoce como el termistor PTC, o bien disminuyen, o sea, disminuye la temperatura y ahí se trabaja con el termistor NTC. Por lo tanto, depende de la temperatura que el termistor permita o no el paso de la corriente, ¿no? Por el circuito de control del sistema. Estos elementos, por ejemplo, se suelen usar mucho en los casos para detectar pues, si un elemento está caliente o no. Hay, por ejemplo, algunos sensores que detectan llamas, ¿no? Entonces este tipo de sensores son muy utilizados, por ejemplo, en las alarmas. Entonces cuando detecta la presencia de llamas, automáticamente se activa. Y eso puede estar asociado a los aspersores, puede estar conectado a los aspersores y que se activen y empiecen pues a el agua, empiecen a irradiar el agua. Y con ello pues se apaga el incendio o el amague de incendio. Entonces hoy en día los sensores nos ayudan muchísimo porque nos permiten pues estar pendientes de esto, ¿no? Por ejemplo en las agriculturas, por ejemplo en las zonas de Ica, ¿no? Que ustedes saben pues Ica tiene grandes sectores digamos de producción pues de frutas, ¿no? De uvas, ¿no? Y algunos otros elementos que están basados en la tierra. Entonces utilizan este tipo de sensores, ¿no? Estos sensores pues se insertan en la tierra y son capaces de identificar pues cuánto de humedad tiene la tierra. Entonces estos sensores pueden mandar órdenes para saber pues que todavía falta regar o cuándo se debe regar los terrenos. Entonces ya en los países desarrollados utilizan tecnología donde el campo le avisa al granjero o al campesino, ¿no? Le avisa cuándo debería activarse. Y no para que el campesino vaya y él lo abra, ¿no? Las llaves. Sino automáticamente, como en el caso de las lavadoras, ustedes se han dado cuenta, en una lavadora nosotros conectamos la toma de agua. Y lo abrimos, la toma de agua. Entonces la lavadora, ¿qué es lo que hace? Cuando necesita, deja pasar el agua.
y cuando no, lo cierra. Igual, estos sensores también podrían implementarse con otros componentes de tal manera pues que el sistema de riego por aspersión, por goteo, lo que sea, ¿no?, pueda habilitarse para que todos los, en este caso la producción, la siembra, se mantenga pues en condiciones ideales, ¿no? Y ya dejar pues estos conceptos primitivos que todavía muchos en nuestro país se aplica, ¿no? El hecho pues de estar yendo, oye, la tierra sí está seca, no necesita agua, entonces hay que echarle el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos evidenciado pues que está seco. Entonces ya las cosas, sea la tecnología, ya nos ofrece diferentes maneras de cómo lidiar con todo ello, ¿no? Entonces uno de estos, por ejemplo, son estos sensores de humedad. Se basan pues en que el agua no es un material aislante como el aire, ¿no?, sino que tiene una conductividad eléctrica. Entonces los sensores de humedad se aplican para detectar el nivel de líquido en un depósito o en sistemas de riego de jardines para detectar cuándo las plantas necesitan riego y cuándo no. Acá en la ciudad de Huánuco, hace algunos meses se presentó un problema. ¿Cuál es el problema, no? Están construyendo una carretera. Y esta carretera que están construyendo se construye pues por la ribera de un río que alimenta a la empresa que provee de agua potable a la ciudad. Entonces esta empresa capta el agua, ¿no?, de este río, de esta ribera. Entonces, como toda esta zona están construyendo una carretera, es un proyecto grande, entonces pues hay veces se están transportando maquinarias y todo eso, y ustedes saben que los accidentes siempre se dan. Entonces en una época, no hace algunos meses, se cayó un cisterna y pues llevaba combustible. Entonces el combustible se empezó a vertir en el río. Entonces pues aquí la empresa no se percató de ello porque no tenía ningún sistema de protección o de detección. Entonces siguió capturando el agua y el agua se filtró pues con el combustible. Lo procesó, lo trató, lo derivó a la ciudad, y total que la gente un día se dio cuenta pues que cuando abría su caño salía pues el olor de combustible. Entonces ahí se percataron y pues fue todo un tema, ¿no? Casi un mes estuvimos con ese problema del agua, ¿no? Porque no solamente era ahora esperar a que el agua o el combustible sea retirado de la ribera, sino que además también necesitaban limpiar los depósitos y fue todo un show. Entonces la pregunta es, ¿no? Esto trajo como controversia lo siguiente. Oye, ¿y por qué no tienen la capacidad de detectar? Si hoy en día hay sensores, por ejemplo, de combustibles, de aceites, ¿no?, de esos elementos, entonces se hizo toda una evaluación y realmente se dieron con la sorpresa de que no había ninguna protección. Así que a alguien un ataque terrorista, pueden echar, pues, por ejemplo, algún elemento, contaminante, un cierto tipo de veneno, y si no hay pues acá alguna manera de detectar esos componentes, entonces fácilmente puede convertirse hasta en una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Sensores hay, tecnología está implementada. La cuestión es la decisión, ¿no?, de qué tan importante consideramos que esto debería evaluarse, ¿no? Entonces, este tipo de sensores ayudan mucho. Entonces, desde la perspectiva nuestra, de profesionales, de estudiantes que se están preparándose para ser profesionales en un futuro, bueno, ver en todas estas tecnologías la alternativa o la posibilidad de implementar pues nuevas formas de desarrollo, las cuales beneficien, ¿no? Y eso es lo que se conoce como innovación. Los países de primer mundo innovan porque siempre están desarrollando tecnología o interactuando con la tecnología en pro o en beneficio de algo, ¿no? Oye, mira, pasa esto, ya, ¿cómo corregimos esto? Con esto, apliquemos esto. ¿Sí? Entonces, eso es la innovación. Sensores magnéticos. Bueno, los sensores magnéticos detectan los campos magnéticos que provocan los imanes o las corrientes eléctricas, ¿no? El principal es el llamado interruptor Reed, ¿no?, que consiste en un par de láminas metálicas de materiales ferromagnéticos metidas en el interior de una cápsula, ¿no?, que se atraen en presencia de un campo magnético, cerrando el circuito. Entonces existen diferentes alternativas, entre ellos los sensores magnéticos.
También los sensores infrarrojos, ¿no? Existen diodos capaces de emitir luz infrarroja y transistores sensibles a este tipo de ondas, ¿no? Recuerden, nosotros el ser humano no tiene esa capacidad. Y que por lo tanto detectan las emisiones de los diodos. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces el control remoto. Cuando ustedes mandan una orden con su control remoto, se está enviándose esa orden a través de una señal infrarroja. Así que si ustedes se ponen a ver de dónde sale la señal infrarroja en su control, no lo van a ver nada. Ustedes presionan y no pasa nada, pero en su televisor o en su equipo sí se está enviándose la orden. Ahora lo que van a hacer es agarren su smartphone, habiliten su cámara y ahora pongan su cámara hacia donde emite la luz, la orden, el control. Y ahí van a ver que sale un haz de luz. ¿Por qué? Porque la cámara sí tiene la capacidad de identificar. Entonces estas señales infrarrojas no son detectadas por el ojo humano, pero sí como por ejemplo por una cámara. Esta es la base pues del funcionamiento de los mandos a distancia, ¿no? El mando contiene diodos que emiten señales infrarrojas que son recibidos por los fototransistores del aparato y de esa manera se establece una comunicación. Estos son los sensores. Hay muchísimos sensores. La próxima clase les enseño. Ya tengo ahí varios sensores para poder explicarles un poquito. A nivel de los sensores digitales, ¿no? Un sensor digital es un dispositivo pues, que puede adoptar únicamente dos valores de salida, ¿no? Lo que decíamos, o unos o ceros, o lo que representan encendido o apagado, o lo que vendría a ser un sí o un no, ¿no? O también verdad o negación o falsedad, ¿sí? Dos posibles valores. Y en el caso de los sensores analógicos, pues acá sí la cosa cambia, ¿no? Un sensor analógico es aquel que, en su salida, emite una señal comprometida por un campo de valores. ¿Ve? O sea, un campo de valores, un rango de valores que varían en el tiempo. Acuérdense eso de las ondas, cuando hablábamos, ¿no? Ahora vamos a ver, para recordar. Vamos a borrar todo esto y vamos a crear uno nuevo. A ver chicos, ¿cómo estamos? Miramos qué estamos haciendo. Esa es una onda, por ejemplo, muy pequeña. Pero esta es una onda muy amplia, ¿no? Entonces, en base a cómo nosotros vamos hablando, vamos entonando, entonces las señales se van generando. Entonces ahí podemos demostrar, ¿no? De que las señales se generan, ¿no es cierto? A través del tiempo. O sea que varían a través del tiempo, ¿no? Esto hace que las señales, dependiendo de la intensidad, ¿no? de la señal, puedan ser ondas pequeñas, ondas medianas u ondas grandes. Y de acuerdo a las fluctuaciones en el tiempo podemos hacer pues que las ondas sean medianas, altas o bajas, ¿sí? Por ejemplo, un termómetro es un dispositivo analógico, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ya que la temperatura se mide en grados. Pues bien, no sé si hubiese, chicos, alguna pregunta al respecto de este tema relacionado a los sensores. Sobre lo que antes mencionó sobre los sensores de movimiento, de presencia que encendían luces. Bueno, en mi caso, yo tuve la oportunidad de utilizar por seguridad en una tienda sensores de movimiento, ¿no? Que activaban una alarma la noche, ¿no? Sobre todo. En este dispositivo había había mascotas en la tienda, había un gato. Nosotros pensábamos que también se iba a activar con el gato, ¿no? Pero en la instrucción en el manual del dispositivo decía que masas pequeñas de movimiento, como puede ser un perro, un gato o incluso un roedor, no activaban dicho sistema, así indicaba, ¿no? Y pudimos comprobarlo que en realidad que el gato saltaba de un lado a otro en la noche no lo activaba. Claro, muy bien Gabriel, así es. Yo les ponía específicamente el ejemplo de estos focos,
O sea, cuando ustedes van a la ferretería y piden estos focos que se usan en los pasadizos, estos focos pues carecen de esa capacidad. Y fundamentalmente, como tú mencionas, están enfocados pues al tipo de sensor que se requiere. En la actualidad, cuando uno va pues a una electrónica a buscar sensores, en realidad hay sensores de todas las marcas y sensores de diferentes capacidades. Entonces, ese sensor, por ejemplo, el que tú planteas y el que has podido evidenciar, fundamentalmente es un sensor pues que definitivamente tiene mejores características, mejores prestaciones, y es por eso pues que se van a ver reflejados en el costo. Entonces, cuando uno desarrolla estas soluciones, no solamente es elegir el sensor, ¿no?, sino también ver pues cuáles son esas características de los sensores que te van a permitir pues que se adapten mejor a la solución que tú estés planteando, presentando. Entonces, ese tipo de sensores, por ejemplo, que tienen esas cámaras que tú mencionas y que lo has experimentado, si esos fueran aplicados a esos focos, pues esos focos resultarían ser más inteligentes. Porque esos focos ya no se van a encender cuando, por ejemplo, pase pues una mariposa o pase un gato. Porque el sensor que tienen estos focos sí detectan cualquier tipo de movimiento. O sea, son más sensibles al movimiento. Entonces, eso va a depender. En realidad, no es que uno sea malo o el otro sea bueno. En realidad es que son alternativas. Y dependiendo, ¿no? Vamos a suponer pues, que nosotros queremos que la solución de este tipo de sensor que tú comentas en el caso de una veterinaria, por supuesto, porque hay elementos vivos, es decir, hay elementos que van a tener movimiento. Pero imagínate pues dentro de un banco. En un banco pues no hay perros, no hay gatos, no, es más, incluso hasta ni ratones deben haber, ¿no? Porque en los bancos, además de estos sensores de movimiento, por ejemplo, utilizan pues láseres, ¿no?, para poder detectar, por ejemplo, cortes de secuencias, ¿no? Entonces, en ese tipo de oficinas, por ejemplo, sí se ponen sensores o se optan por sensores totalmente sensibles. O sea, cualquier movimiento. Porque lo que se busca es la seguridad, ¿no? Pero obviamente pues en una veterinaria definitivamente la solución a un sensor de movimiento tiene que ser una que tenga cierta tolerancia a ciertos movimientos, porque en la veterinaria hay mascotas y se quedan mascotas. Entonces, es muy cierto lo que tú dices. Y eso pues justamente nos debe conllevar a que dentro de los sensores vamos a encontrar muchísimas gamas relacionadas pues a las aplicaciones. Es lo mismo que sucede pues cuando compramos un equipo de cómputo. No todos compran el mismo equipo de cómputo, o sea, todos compran computadoras, pero no todos tienen las mismas características. O sea, las características van a variar dependiendo pues del tipo de trabajo, de labor que se tenga que hacer. Lo mismo sucede pues con el caso de los sensores, ¿sí? Pero bien, es muy cierto lo que estabas planteando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, jóvenes, entonces, bueno, si no hay preguntas, con esto vamos a finalizar esta sesión. Pero vamos a llamar a asistencia. Así que vamos acá. Andy Awanari. Jordan Almerco. Ronnie Cayi. Bien, profe. Bien. Brian Condor Cayo. Presente, profesor. Spencer Coronel. Brian Fernández. Luis Figueredo. Gabriel Gavilán. Presente, profesor. Robert Guamán. César Huanca. Presente, profesor. Marco Mamani. Presente, profesor. Bien. Aníbal Mesa. Leonardo Olivera.
José Panti, Johan Pumacota, Oscar Ok, Johan. Oscar Ticona. Presente, profe. Bien. Jesús Trujillo. Presente. Juan Venturo. Fernando Vigo. Presente, profesor. Bien. Ever Vilca. Presente. Listo. A ver, vamos a ver si es que en el chat de repente. A ver, vamos a ver por aquí. Ok, Spencer. ¿Dónde está Spencer por acá? Ah, ok, ya está Spencer aquí. Y Oscar también, ¿no? Oscar. Vamos a ver, Oscar, ¿dónde está Oscar? Oscar. A ver. Acá está. Ah, ya está, listo. Ya chicos, entonces ahora ya, vamos a finalizar la sesión, la grabación y vamos a dejar las actividades, ¿ya? Que hay para realizar a partir de estas sesiones. Entonces, con esto chicos estamos finalizando esta sesión, la grabación de la misma y nos quedamos ahí para hacer algunas coordinaciones. Nos vemos hasta la próxima.